A los que tengan audio me pueden confirmar con su audio o a los que si no escribirme por el chat, ¿no? Bueno, ante todo quisiera darles la bienvenida a los alumnos que se han podido inscribir al curso, ¿no? Esta es nuestra primera clase. Darles, ¿no?, la bienvenida al curso este curso que es diseño de puentes tipo viga losa, de puentes convencionales. Lo primero que quisiera hacer es, ¿no?, que como somos un grupo de ingenieros o de profesionales reducido, yo pienso que podríamos, ¿no?, interactuar de una manera más sencilla, ¿no? A los que tengan su audio pueden, no sé, pueden participar, ¿no?, sin ningún temor, y a los que no, también pueden escribir, ¿no? De repente no voy a estar tan al tanto de la lectura del chat porque voy a estar de repente explicando, pero de eso trata, ¿no? Un poco de interactuar entre nosotros, ¿no? En todo caso, creo que vamos a dar inicio. Conocemos de manera un poco el tema de la no poder ingresar, ¿no?, a la plataforma. Vamos a dar inicio entonces a la sesión. A ver, quisiera confirmar si se nota. Sí, ¿no? Se puede distinguir. Bueno, como se trata de la primera clase, no me quisiera todavía ahondar de lleno, digamos, en el tema de lo que nos compete, el cálculo en sí, pero de todas maneras sirve, ¿no?, de dar una pequeña introducción. Nosotros vamos a hablar bastante en el transcurso de nuestro curso. En el transcurso de nuestro curso vamos a hablar bastante de lo que es la normativa, del programa, de las, ¿no?, de temas técnicos, de estas recomendaciones, etcétera. Entonces me gustaría, ¿no?, que esta primera etapa, al menos como para que tengamos al menos un poco, todavía no nos aceleremos, y les quisiera, ¿no?, explicar a los que ya conocen o a los que también están recién familiarizándose con el tema de los puentes, ¿no? La idea del curso es netamente nosotros ya tener la capacidad tanto eh, de ingeniería para poder desarrollar este tipo de puentes, y también, ¿no?, de repente poco a poco ya ustedes se van a dar cuenta de los detalles constructivos, etcétera, ¿no? Y van a poder tener una perspectiva más a fondo para otro tipo de puentes, ¿no? Ustedes saben que los puentes es algo amplio. Entonces yo pienso que si nos abocamos bastante, digamos, a poder entender y captar, digamos, los conceptos fundamentales, entonces nos va a servir bastante para cualquier tipo de proyectos similares, ¿no? Entonces lo primero que les quiero hablar es en el que nuestro curso lo vamos a llevar netamente con las normativas que se abocan para el diseño de puentes, ¿no? En este caso, nosotros tenemos bueno, para los que son de Perú, para los que no, en el Perú tenemos una normativa que se conoce como el Manual de Puentes, ¿no? Lo voy a utilizar a veces no, de repente, porque es prácticamente en sí la traducción de lo que es la normativa americana, que es el ASTO, el RFD, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Que se adaptó, se tradujo prácticamente una traducción literal y, bueno, se suprimieron algunos capítulos, ¿no? Bueno, el criterio de los expertos, ¿no? Los capítulos de repente que no son tan trascendentales en nuestro país, pero a veces vamos a necesitarlos, entonces nos tendríamos que ir de frente de repente a la normativa americana, ¿no? Lo recomendable, yo pienso que la mayoría deberíamos centrarnos bastante en la normativa americana, que es el origen de todo, y no acostumbrarnos a manejarla, ¿no? Sé que está en inglés, pero
bueno, en realidad, como profesionales debemos, ¿no?, entender de que la mayoría de ingeniería, la ingeniería, digamos, más a detalle, siempre la vamos a encontrar en inglés, ¿no? Y si podemos la traducimos, y los que dominan inglés mucho mejor, ¿no? Entonces, mejor tener la normativa en inglés, ¿no? Que es el ASTO-RFD. La que coloqué aquí es la versión, la octava edición del 2017. Esta es la edición que vamos a manejar ahora. Es prácticamente la última que se está manejando. Hace poquito recién se lanzó, hace menos de un año todavía está la versión 2020, que es la novena edición, pero no la vamos a tocar porque todavía no la he podido de repente conseguir, o en realidad se tiene que adquirir, no de una manera, ¿no? Se puede comprar, o bueno, las personas que de repente, pero ya he podido, digamos, dar una pequeña ojeada a la de 2020, sobre todo porque en la página misma de ASTO está, digamos, un pequeño resumen de los cambios que ha visto en la normativa del 2020, ¿no? Y son cambios puntuales, ¿no? Que en nuestro diseño no va a afectar en lo más mínimo, porque el diseño de un puente de concreto armado es algo tan convencional que prácticamente la ciencia no ha variado en las últimas décadas, ¿no? Esto ya se conoce hace mucho tiempo ya. Entonces, vamos a manejarnos tranquilamente con esta normativa, la de 2017. Y para los que de repente se dediquen un poco más de lleno, también van a poder tocar a un momento lo que es el ASTO de diseño sísmico, ¿no? Que en este caso estamos hablando de la de 2011, que es la segunda edición que hasta la fecha sigue vigente, ¿no? Con sus actualizaciones, ¿no? Pero netamente no se ha modificado la parte, ¿no? La parte sustancial, ¿no? Todavía no hay una tercera versión, ¿no? Sino que tienen algunos interims, ¿no? Pero sobre todo para diseño sísmico, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, se podía hacer diseño sísmico, pero sobre todo si tuviéramos puentes continuos o otro tipo de puentes, ¿no? A ver. Entonces, la terminología que vamos a utilizar bastante, la terminología que vamos a utilizar bastante en nuestro caso, por ejemplo, es la siguiente, ¿no? Para que nos vayamos adaptando. El tema de un puente, para los que ya tengamos terminologías más establecidas, lo que define un puente es la luz, ¿ya? Vamos a llamar la luz. ¿Y qué es la luz de un puente? En este caso le pusieron longitud, ¿no? Longitud, tramo, mejor yo le hubiera colocado luz, como dice acá, luz libre, pero en realidad la luz se mide desde los ejes de apoyos a eje de apoyo, ¿no? En un puente, por ejemplo, usted puede tener un puente de 100 metros o de 1000 metros, pero lo que va a definir el puente es la distancia que hay entre dos apoyos. Por ejemplo, un puente que es muy grande, si tiene un apoyo libre de 1000 metros, entonces esa distancia define el puente, ¿no? Entonces va a ser la distancia clave, ¿no? Que va a regir qué tipo de puente va a ir, qué tipo de cimentación, todo, ¿no? Entonces esa es la dimensión básica de un puente, la luz. En este caso le pusieron longitud tramo 1, longitud tramo 2, longitud tramo 3, ¿no? Le hubiéramos colocado de repente luz, o bueno, longitud también está bien, ¿no? Pero en realidad siempre se conoce como la luz del puente, ¿no? En este caso, normalmente, por ejemplo, si tuviéramos la luz central, que sea la mayor, esa sería la que definiría nuestro puente, ¿no? Y que hubiera sido, digamos, el causante de que hubiéramos adaptado este tipo de puente, ¿no? Y bueno, la longitud vendría a ser simplemente toda la distancia del puente desde el primer eje, que sería el estribo 1, por ejemplo, hasta el eje del estribo 2, que sería de repente el otro extremo, ¿no? Por más que hubieran de repente 10 pilares o 100 pilares, simplemente la longitud sería medida desde los ejes de apoyos de los estribos, ¿no? En todo puente siempre va a haber dos estribos, ¿no? Que son los extremos. Y podría haber muchos pilares intermedios, ¿no? Etcétera. Luego, otra definición importante, vamos a llamarle, por ejemplo, al estribo, este lado, estribo, y vamos a indicar que siempre, por ejemplo, un plano de este tipo, lo que nos interesa saber es, uno, la longitud, cuánto es nuestra medida, y dos, qué altura también tiene, ¿no? Hasta dónde se va a cimentar, ¿no? Entonces, siempre es importante que nosotros pongamos las cotas de cimentación
o los niveles, ¿no? Dónde va a haber, dónde va a ser los desplantes, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Otra característica importante en nuestro diseño, nuestra vista principal del puente, que esto se llama vista general, sería definir el terreno, ¿no? Incluso si lo hacen ustedes más visual, han visto que el terreno está acá con un material un poco marrón, ¿no? Entonces eso representa el terreno natural. Y tenemos un terreno que está acá arriba, que está color verde. Eso representaría un terreno que ha sido, digamos, hemos necesitado para poder llegar a nuestra rasante, ¿no? Entonces, se diferencian esas dos cosas, ¿no? Otra cosa importante es nuestros niveles, ¿no? De aguas. Por ejemplo, si tuviéramos un puente sobre un río, lo más importante que nosotros queremos conocer es el nivel máximo de aguas extraordinarias, ¿no? El NAME. Eso en cursos posteriores o algunas personas que se especializan en el tema hidráulicos y hidrológicos, entonces tiene que colocarse en el plano, siempre visible, ¿no? El NAME, el nivel del agua para cuál se ha diseñado el puente, ¿no? En este caso, por ejemplo, se hace para un diseño de un nivel máximo para un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Es lo que establece la normativa peruana, o casi convencional, ¿no? De 100 años, ¿no? El periodo de retorno para calcular el NAME. Y bueno, en base al NAME podríamos calcular un gálibo, ¿no? Un gálibo libre, ¿no? En recomendaciones, por ejemplo, nos recomiendan que sea de 2 metros como mínimo, desde el nivel de aguas hasta la parte inferior de la losa, ¿no? La parte más baja de la viga o de la losa que exista. Luego podemos ver los elementos, por ejemplo, en el pilar, se conforman por un cabezal, que va a la parte superior, una viga cabezal. Luego la columna propiamente dicha, podría ser una columna monocolumna o bicolumna, etcétera, ¿no? Una tipología de columna tipo placa, depende mucho del tipo de puente que estemos haciendo. Abajo, por ejemplo, podemos tener un cabezal de pilotes, como en este caso, y los pilotes propiamente dicho, ¿no? O simplemente podríamos tener una zapata, ¿no? Si tuviéramos el diseño sobre cimentación o sobre superficial, ¿no? Y así. En caso del tablero, no, lo que se representa siempre es no la losa misma del tablero, que sería la carpeta, digamos, donde va la calzada. La calzada, por ejemplo, tiene una carpeta asfáltica en algunos casos de repente no, cuando sea en terrenos, digamos, de afirmado terreno. Y debajo tenemos vigas en este caso, ¿no? Acá están las vigas y las barandas, ¿no? Complementos, ¿no? Lo último es la baranda de repente, ¿no? En otros casos podríamos tener barreras de protección o contención, ¿no? Ya. Entonces, ese es el punto importante de la que yo les había indicado ya, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros les indiqué, ¿no? Lo que define el puente es la luz principal. Entonces, cuando ustedes ya sean diseñadores, consultores, van a tener que elegir, ¿no? La parte, yo pienso, un poco trascendental de cuando uno hace puentes, no solamente de repente uno se puede ir y se va a encontrar con un solo tipo de puentes, ¿no? Lo principal, digamos, cuando uno hace un proyecto real, se va a encontrar con diferentes tipos de topografías, tipos de fenómenos, obstáculos que tiene que solventar, ¿no? A veces, por ejemplo, en temas netamente de ingeniería de puentes, el ingeniero civil es el que toma prácticamente toda la batuta para hacer el diseño conceptual del puente, ¿no? En algunos casos podría hacer algunas colaboraciones de otro tipo de especialidades, pero principalmente es el ingeniero civil el que va a definir el tipo de puente que se va a aplicar, ¿no? Entonces ahí yo pienso que es una tarea también importante que nosotros poco a poco, con el desarrollo de nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nos demos cuenta qué tipo de puentes es indicado para las luces que tenemos, ¿no? Entonces, una regla importante es de que nosotros manejemos lo siguiente, ¿no? Para cada longitud o luz de un obstáculo que quisiéramos salvar, hay un tipo de puente recomendado, ¿no? Esto no solo, digamos, lo digo yo, sino, digamos, está establecido, digamos, en recomendaciones en diferentes lugares del mundo, ¿no? Sobre todo en los países desarrollados, conocen bastante el tema de por qué relaciona las longitudes con el tipo de puente. Sobre todo se relaciona por la parte técnica y económica, ¿no? No es igual hacer un puente colgante de 100 metros que hacerlo de 1000, ¿no? No me conviene hacer un puente colgante de 100 metros porque es una ingeniería muy avanzada y me sale muy costoso, ¿no? Y podría salvarlo de repente con otra tipología.
Entonces es lo que indica acá, ¿no? Entonces este cuadrito se ha desarrollado en base a eso, ¿no? Por ejemplo, para luces cortas, lo que normalmente se utiliza, por ejemplo, son simplemente losas, ¿no? Losas de concreto, ¿no? Incluso pueden ser nervadas o aligeradas, ¿no? Pero también lo normal sería macizas, ¿no? Para luces, por ejemplo, cortas, ¿no? O para de repente alcantarillas. Lo siguiente es lo que vamos a ver ahora de lleno, ¿no? Una viga de concreto armado, ¿no? Eso son para luces, por ejemplo, hasta por ir de los 15 hasta los 30, como ven acá, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Si más o menos manejamos, ¿no? Ese criterio. Pero también se ha visto que económicamente son rentables también las vigas preforzadas, ¿no? En este caso le pusieron pretensadas, pero podríamos llamarlas también pretensadas o postensadas, ¿no? Entonces ya manejan luces, ¿no? Un poco mayores ya esas vigas. Y luego podríamos ver, por ejemplo, las vigas sección cajón, ¿no? Que ya nos vamos desde los 50, de repente llega hasta los 200 metros, ¿no? Eso ya son unos luces muy importantes que en la actualidad salvan bastante, digamos, luces importantes en varias partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos cantidad de puentes tipo cajón en lo que es Europa, en Estados Unidos y sobre todo en zonas sísmicas, ¿no? Con sistemas constructivos bastante avanzados, ¿no? Como voladizos sucesivos, voladizos sucesivos prefabricados, empujados, o también puede ser incluso vaciados, ¿no? Con falsos puentes, ¿no? Pero la idea es que las vigas cajón son bastante óptimas para salvar grandes luces, ¿no? Obviamente con el tema del postensado, ¿no? Otro sistema bastante importante y también se utiliza bastante en nuestro país es el sistema de tableros mixtos o con vigas de alma llena o vigas de acero, ¿no? También salvan luces importantes y son más recomendables cuando tenemos luces ¿no? A partir de los 30 y tantos metros, de repente, ¿no? Y puede llegar hasta los 50 metros tranquilamente. Y si quiero hacerlo continuo, también podría hacerlo continuo. Antiguamente también se utilizaba lo que son los puentes reticulados, ¿no? Ahora ya no se utilizan tanto por el tema de que solamente eran, digamos, bastante cantidad de acero se les requería, ¿no? Y no eran muy estéticos visualmente, y bueno, requerían bastante mantenimiento, bastante cuidado, ¿no? Entonces, hace unos 30 años prácticamente eran populares, ¿no? En los últimos 15 a 20 años ya no se diseñan tanto en el país, de repente por ahí hay excepciones, ¿no? Pero también podría ser una solución, ¿no? Si tuviéramos ese detalle, ¿no? Reticulados puedes encontrar hasta de 100 metros, 150 metros, y incluso lo podría ser de canto variable, ¿no? Y a partir, por ejemplo, de los 150 metros, es recomendable, por ejemplo, hacer un arco de concreto, arco de aceros. Podría hacerlo por menos luces, pero siempre en nuestro país, por ejemplo, en los últimos años se han hecho puentes de arco atirantado tablero inferior. A partir desde los 80 metros ya tenemos puentes arcos ya. Pero siempre en comparación de los otros tipos, nos salen un poco más caros, ¿no? Bueno, algunas veces ha primado de repente, ¿no? Es hacer un puente más, más ostentoso, más estéticamente visible, y bueno, se ha incrementado de repente el costo, de repente unos cuantos millones, pero valió la pena, ¿no? Hacer puentes de arco de repente, ¿no? Pero siempre recomendable de repente para luces mayores los arcos, ¿no? Pueden llegar hasta incluso más, ¿no? 200, 300 metros tranquilamente. A partir de los 250 metros para adelante hasta los 300 metros, recién son recomendables los atirantados, ¿no? De tablero inferior, por ejemplo, si ustedes han visto en algunos casos en el Perú tenemos unos 3 o 4 contados y peatonales de repente unos cuantos, ¿no? Y bueno, como ustedes ven, los puentes colgantes son los máximos puentes que se pueden hacer, ¿no? O sea, el puente colgante actualmente que tiene el récord mundial de longitud es un puente colgante, ¿no? Y los puentes más grandes del mundo son los colgantes, ¿no? Entonces, si nos pusiéramos a hacer colgantes en el Perú, de repente tendríamos que hacerlo a partir de los 500 metros, etcétera, ¿no? Para que sean rentables y para que también la ingeniería valga la pena, ¿no? Pues más o menos va por ahí la idea de las luces, ¿no? Sobre todo para que tengan, digamos, claro el tema de la concepción inicial, ¿no? Y bueno, a lo que digamos, nuestro curso se va a basar y es uno de los puentes más cotidianos, como podríamos decir, o los puentes en los que nos podríamos topar en nuestra carrera profesional, ¿no? A primeras luces, ¿no? De los que empiezan a trabajar en el medio, son los puentes de concreto, ¿no? De concreto armado sobre todo, ¿no? Cuando son luces cortas. Y concreto postensado podría ser cuando son luces un poco mayores, ¿no? Y el puente, por ejemplo, que le vamos a tocar en este caso, nosotros son el puente con losa de viga de concreto armado, como está acá, ¿no?
La normativa la misma ciencia, por ejemplo, del diseño de concreto armado, ha avanzado bastante, ¿no? En el cálculo, por ejemplo, de una viga de concreto armado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos las herramientas suficientes como para determinar la cabalidad, los fenómenos que puede existir en una viga, ¿no? Tanto simplemente apoyada, continua, podríamos calcular su, a detalle todo lo que requiere, no tanto para este fenómeno de flexión, fenómenos de corte, cizallamiento, longitudes mínimas, aceros mínimos, o sea, muchas cosas tenemos bien establecidas y que todo eso vamos a ver que está bien específico en la norma, ¿no? Entonces yo pienso que vamos a tener que hacer el diseño de este puente viga losa a detalle, ¿no? Para que sea un proyecto integral, ¿no? Se habrán topado muchas veces con los proyectos de este tipo, a veces son no tan específicos, no tan detallados a veces, ¿no? Y a veces obvian muchas cosas, pero la idea es de que mientras mejor esté entendido, digamos, la parte del diseño de todos los elementos, entonces vas a entregar un mejor producto, ¿no? A la hora de ejecutar, ¿no? Y bueno, también podríamos tener los vigas cajón, como lo muestro acá, u otro tipo de puentes que son tipo pórtico, ¿no? Que son otra tipología y que la manera de cálculo también es distinta, ¿no? Es distinta. Bueno, como les comenté, también habría el caso de los puentes preforzados, ¿no? Si fueran de concreto, ¿no? Como les había dicho, vigas de concreto pretensado, con sección cajón o con sección, como está acá arriba. Esta es una tipología, por ejemplo, de volados sucesivos, ¿no? La que está acá a la derecha. Y vemos, ¿no? Las herramientas que tenemos, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, gatos de alto tonelaje, ¿no? Que vamos a tener que llevar a campo y vamos a tener que ser necesarios para el tema de los postensados, ¿no? En este caso, siempre es cotidiano encontrarse a subcontratistas especializados en este servicio, ¿no? De postensado. Entonces, es lo más conveniente porque un contratista normalmente no está especializado en este servicio y es mejor tener los servicios, ¿no? De una empresa que esté especializada en el tema de postensado, ¿no? Y similar, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una viga cajón, ¿no? Puede ser de dos tramos, ¿no? Por ejemplo, salvo 48 metros, ¿no? Que es un de muy importante, ¿no? Prácticamente 96 metros ha salvado un puente cajón, ¿no? Con postensado, ¿no? Eso es lo que se puede llegar si tenemos, ¿no? El tema de postensado cubierto, ¿no? Y otros tipos importantes, como les había mencionado, está claro acá, ¿no? Por ejemplo, la viga, la viga metálica con losa superior de concreto, ¿no? Y tiene sus conectores de corte, ¿no? Para el tema de lo que es el, se mantenga la compatibilidad de formaciones, ¿no? Es muy importante este elemento, ¿no? De los conectores de corte, para que esto se comporte como un elemento compuesto, ¿no? Y no de repente solamente como una viga con un peso encima, ¿no? Eso sería muy diferente. Por ejemplo, los puentes reticulados, como les comentaba, ¿no? Estamos en una metodología un poco más antigua. Y los puentes, por ejemplo, tipo viga de acero, pero acajonados, ¿no? Que es una tendencia también, ¿no? Que ahorra bastante, optimiza bastante el material del acero, que en estos tiempos ya tenemos, por ejemplo, el acero, ¿no? De alta resistencia, ¿no? Con grados de fluencia de alrededor de los 50 kSI, incluso al grado 70 y existen, ¿no? En Estados Unidos. Y las tipologías, por ejemplo, ¿no? De arco atirantado, como está acá, y las abajo arco tipo arco, ¿no? Tablero superior, tablero inferior y tablero intermedio, ¿no? Entre el tablero, por ejemplo, en el tablero superior y el tablero intermedio se dan cuenta ustedes de que el arco, como ven acá, tiene que descansar sobre el terreno, ¿no? Esa es una de las principales premisas que hace que este tipo de puente, digamos, sea viable, ¿no? Si yo no tengo, digamos, la garantía de mi material en el apoyo de pueda ser, digamos, competente para soportar estas enormes cargas laterales, entonces yo pienso que no sería viable hacer este tipo de puente, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tipo B? Algo adelantado que normalmente está haciéndose bastante en nuestro país, es de que no necesito por ejemplo, el tema del apoyo, porque lo cierro con una viga tirante inferior, ¿no? Entonces hago que el arco sea estable cerrándolo en la parte inferior, ¿no? Porque este arco va a tender a abrirse, pero con la viga tirante lo voy a cerrar. Entonces solamente va a transmitir a mi estribo, en este caso va a haber estribos acá, cargas verticales, ¿no?
Entonces, por eso es de que esta tipología de arco se utiliza en cualquier tipo de terreno, ¿no? En cualquier, puede ser empleada en cualquier ubicación, ¿no? No necesariamente como les indiqué en el tipo A y en el tipo C que necesitamos terrenos competentes, ¿no? Y bueno, el arco, el tipo de puente colgante, ¿no? Que es el más completo, el más complejo y el más de repente que la ingeniería debe estar, ¿no? A un nivel mucho más avanzado para poder resolver ese tipo de puente, ¿no? A ver, si tienen algunas preguntas, no se preocupen, pueden escribirlas o de repente podemos interactuar, ¿no? De manera verbal también con los que están, con los presentes, ¿no? Ya. Por ejemplo, hablemos del tema de la subestructura, lo que nos compete, el tema de los estribos. En nuestro puente, por ejemplo, o todos los puentes, vamos a encontrarnos con los estribos, ¿no? En algunos casos vamos a encontrarnos con pilares, ¿no? Pero en todos los puentes vamos a tener que diseñar los estribos. Si ustedes ven, tenemos estribos de varios tipos, ¿no? Los más convencionales son los dos que salen arriba, ¿no? El tipo A y el tipo B, ¿no? El tipo A son conocidos como estribos en voladizo, porque tienen un muro y hacen una zapata, ¿no? Que hacen la figura de muro de contención en voladizo, ¿no? Y el tipo B, que es un muro de contención con tipo, con contrafuertes perpendiculares, ¿no? Entonces, este tipo es un poquito más estable que es el de acá. Estable me refiero a que estructuralmente se comporta un poco mejor, ¿no? Al tener el completamente un poco confinado, ¿no? Su parte de relleno, ¿no? A diferencia de este, ¿no? El tipo C es un estribo que se utilizaba antiguamente, pero de repente se puede utilizar en algunos sitios donde tenemos que tener el terreno, por ejemplo, por detrás. No necesitamos confinarlo, simplemente dejamos que tenga, ¿no? Su caída como talud y se pueda atravesar la parte inferior de la ménsula, ¿no? Ven ustedes, ¿no? Lo que requiere este tipo de estribo es de que tenga en la parte trasera un material de compactación completamente estable, ¿no? Para que no haya temas de que pueda haber asentamientos o diferencias, ¿no? Entonces, pero si tenemos todo eso controlado, podríamos tener este tipo de estribo, ¿no? Y el otro tipo de estribo que está sobre pilotes, ¿no? También es un tipo que se utiliza bastante porque solo necesitamos en la parte superior un pequeño cabezal de pilotes, una viga cabezal, ¿no? Que va a servir a la vez también de apoyo del puente, ¿no? Y el estribo se soporta completamente sobre los pilotes, ¿no? Que podría ser pilotes hincados o pilotes excavados o perforados o esos dos sobre todo los recomendables, ¿no? Ya no recomendaría yo a estas alturas ya pilotes, micropilotes, otro tipo de pilotes que ya no sean esos, ¿no? Por muchos temas, ya que poco a poco les voy a comentar, ¿no? En el curso. Y tenemos, por ejemplo, como les había comentado, los pilares tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A, conocido como pilar tipo placa, el tipo B, conocido como monopilar, tipo martillo, ¿no? Porque arriba tenemos una viga cabezal, y el tipo C, que es un pilar bicolumna, ¿no? O incluso podríamos tener tres columnas, ¿no? Si tuviéramos un ancho mayor de puente, ¿no? Y no habría ningún inconveniente en tenerlo de esa manera. Ya. Bueno, como nosotros cuando vamos a iniciar el cálculo nos vamos a ir directamente a lo que nos compete, que es el cálculo estructural y el análisis estructural. Para antes, previo a eso, tenemos que tener bastante información, ¿no? Cuando nosotros tenemos un proyecto real, tenemos que tener información sobre todo previa, que en ingeniería se conoce como ingeniería básica, ¿no? Que siempre, digamos, un proyecto de puente no es un proyecto, ¿no? Unipartidario, ¿no? Como les digo, ¿no? Es un proyecto que es un estudio que compromete bastantes especialidades, ¿no? Y tiene que ver la contribución de los especialistas pertinentes, ¿no? En este caso, en el manual de puentes, por ejemplo, lo saqué del manual de puentes nos recomienda que tengamos los siguientes estudios básicos como referenciales, ¿no? Como de repente, como podríamos tenerlos, se diría como eh, casi estándares, ¿no? En el diseño de puentes, ¿no? O sea, puentes pequeños, y si fueran puentes un poco de mayores luces, se necesitaríamos más estudios de repente, ¿no? Lo principal siempre un estudio topográfico, ¿no? Eso en cualquier proyecto.
Estudios de hidrología hidráulica, muy importante, casi esto define bastante puentes que atraviesan cursos de agua o ríos, importante. Estudios geológicos y geotécnicos para conocer completamente a detalle el material que tenemos para nuestra cimentación, las condiciones, si son estables, las condiciones, por ejemplo, de los taludes, las condiciones de todo, tenemos que tenerlo controlado en temas geológicos y geotécnicos, ¿no? Riesgo sísmico, otro tema importante, ¿no? En zona sísmica también se hacen estudios de riesgos que van a arrojar resultados no importantes, nos van a dar recomendaciones, por ejemplo, se valen de la geofísica, ¿no? Para poder encontrar los parámetros que necesitamos, ¿no? En los materiales que están por debajo de las cimentaciones, ¿no? Y nos van a indicar exactamente qué parámetros tenemos que tomar para el diseño del puente, ¿no? Estudios de impacto ambiental también se hacen en todos los proyectos, acá no es la excepción los puentes. Estudios de tráfico, obviamente si tenemos puentes en la ciudad, en carreteras de primer nivel, de segundo nivel, es muy importante saber a qué tráfico va a estar sometido nuestro puente. Y complementarios, como les decía, ¿no? En caso, por ejemplo, de estudios importantes, podemos tener incluso estudios, por ejemplo, de dónde voy a tener mis agregados, ¿no? Canteras, fuentes de agua, voy a tener que estar estudios netamente de diseño vial, de repente si son vías, ¿no? Como está el de catrazo vial, ¿no? O estudios, por ejemplo, no sé, complementarios como, a ver qué se me ocurre, señalización también, ¿no? Se requiere bastante. Y así, entonces va a depender bastante de la magnitud de puente que tengamos para que hagamos, ¿no? Básicamente son estos, ¿no? Yo pienso que cualquier puente debería tener este tipo de estudios, ¿no? Y ya está. Por ejemplo, este es el ejemplo de un estudio topográfico, ¿no? Lo saqué rápidamente de un proyecto, ¿no? Que se trabajó. Y, por ejemplo, vemos, ¿no? La conclusión en la parte izquierda es la conclusión de que todo ingeniero debe tener, ¿no? Son el tema topográfico manejado con curvas de nivel, ubicaciones, BMs definidos, poligonales definidas, monumentación de hitos, todo debe estar bien claro para que nos íbamos a trabajar un proyecto, ¿no? O sea, esa ingeniería de la topografía tiene que estar completamente definida para que al momento de la ejecución no quepa duda de repente de cómo empezar a trabajar, ¿no? Y más aún, para poder diseñarlo tenemos que tener la topografía bastante clara, ¿no? Si no tengo la topografía clara, no podría determinar, ¿no? Cuáles son los obstáculos que voy a poder salvar, ¿no? Como ustedes ven acá abajo, la conclusión de este estudio topográfico ha sido el perfil longitudinal en el eje del puente, ¿no? Entonces, en una vista, digamos, amplificada en elevación, se nota que el puente está, digamos, cayendo sobre una pendiente de 1% aproximadamente y tenemos que salvar este obstáculo, ¿no? Entonces, eso nos define claramente acá de repente la longitud del puente que tenemos que necesitamos, ¿no? Y de repente si es una parte, digamos, con un río caudaloso, también va a ser influyente el tema hidráulico, ¿no? Para definir la luz. Y bueno, todos sabemos que en estos tiempos podemos hacer modelos muy detallados, ¿no? Para conocer, ¿no? La topografía e incluso poder agregar nuestros modelos, ¿no? De nuestros puentes, ¿no? Es muy importante para los temas, digamos, de control ya en etapas de ingeniería de la obra, pero digamos en etapas de diseño también nos sirve bastante para poder determinar todas las modificaciones que le voy a hacer, ¿no? A nuestro entorno, ¿no? Los niveles de corte, los taludes, los rellenos que necesito de repente, si me voy a topar con roca o no, o voy a tener de repente que hacer voladuras y ese tipo de informaciones, ¿no? Otro de los temas importantes, otro de los temas importantes es el tema de estudiología hidráulica, ¿no? Como les había comentado, es porque en un puente, por ejemplo, que atraviesa un río importante, lo que me va a definir la longitud de mi puente va a ser principalmente el ancho de mi río, ¿no? Mi ancho estable, ¿no? Recomendable. Por ejemplo, los ingenieros que se dedican a hacer los estudios de hidráulica y hidrología tienen que ser bastante responsables para poder determinar estos parámetros, ¿no? A veces no se tiene, digamos, la información necesaria, pero en esos casos es mucho más importante de repente la experiencia de los ingenieros, ¿no? Que han tenido, que han visto la zona, que conozcan, que se dejen guiar de repente también por información histórica de hasta dónde llegan los niveles históricos,
qué pasó de repente, ¿no? Con los bordes de la ladera de los ríos y recomendar con eso, ¿no? Anchos estables, ¿no? Anchos estables recomendables, ¿no? Para que mi puente no se vaya a meter dentro de este ancho de río, ¿no? Lo recomendable técnicamente, si ustedes van a investigar, bueno, leer un poco más de bibliografía de hidrología hidráulica, es de que el diseño óptimo de un puente es el que atraviesa completamente, ¿no? El cauce del río. Atraviesa, como le indico, limpiamente. ¿Qué quiero decir? De que no voy a necesitar hacer apoyos intermedios, ¿no? Ese es el diseño óptimo, pero a veces no es el, digamos, el diseño que vamos a tener que hacer, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, un río de 100 metros, de repente no voy a tener la capacidad tanto presupuestaria, tanto de repente logística para poder hacer un puente de 120 metros de repente, ¿no? Y sobre todo si no cruza de repente, ¿no? Una vía importante, ¿no? Si de repente es una vía de tercera categoría, etcétera, rentablemente no va a ser viable hacer un puente de tan grandes magnitudes, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se opta por hacer apoyos intermedios, ¿no? Entonces, esos apoyos intermedios son en la experiencia los que han fallado en la mayoría de puentes, ¿no? Esos apoyos intermedios que no han sido correctamente dimensionados ni correctamente diseñados, ¿no? Se ha subestimado bastante, siempre se subestima bastante el tema de lo que es la naturaleza, ¿no? Pero en estos casos, como les indico, es un tema de bastante responsabilidad, sobre todo, ¿no? Del especialista, ¿no? Y sobre todo, para que nos den información precisa para poder nosotros tomar la decisión de hacer un puente, de, por ejemplo, de 50 metros o de 60 metros, ¿no? Entonces, es un tema bastante importante la hidrología. Datos importantes que nos da la hidrología son el caudal del río, obviamente, luego haciendo la hidráulica, el modelamiento hidrológico y hidráulico, nos va a dar el ancho estable, los niveles de a dónde va a llegar el río, luego nos va a dar el perfil de socavación, una cosa importante, ¿no? El perfil de socavación. Para eso también tendríamos que valernos de lo que es la ingeniería, por ejemplo, de la geotecnia, ¿no? Tenemos que valernos bastante de conocer qué tipo de material cae en el cauce del río, ¿no? No solamente basta con las fórmulas hidráulicas, sino que también el hidráulico va a tener que solicitar la información sobre el cauce natural, ¿no? A ver, me preguntan, claro, también se realiza el diseño de un puente tipo losa. Bueno, vamos a dar las pautas exactas para el diseño también de un tipo losa, pero en el curso vamos a hacer un tipo viga losa, ¿no? Pero también es muy similar el diseño de un puente tipo losa, ¿no? Es un poco más, más sencillo. Si hacemos el puente tipo viga, yo pienso que va a estar como, bastante, bastante cubierto, ¿no? El tipo losa también. Seguidamente, lo que necesitamos son los estudios geológicos y geotécnicos, como les había comentado, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior yo tengo un perfil geológico, ¿no? Donde se ha mostrado, por ejemplo, qué tipo de estratos hay en el, en la zona de mi proyecto, ¿no? Aparte de eso, en el proyecto mismo lo que se hace para tener información más detallada son lo que se conoce como sondajes, ¿no? O perforaciones, ¿no? En la ingeniería de puentes, si a no ser que hagamos de repente un pontón o de repente una alcantarilla, en cualquier tipo de puente recomendable hacer una perforación, ¿no? Porque normalmente los niveles de cimentación van a superar tranquilamente los 6 8 metros, ¿no? Entonces, llegar a calicatas de 8 o 10 metros es casi, ¿no? No es recomendable, ¿no? Entonces, es mejor hacer una perforación de 20 metros, 30 metros, ¿no? Para cualquier tipo de puente, ¿no? Entonces, normalmente se hace una perforación por elemento de apoyo, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha hecho más perforaciones en este proyecto porque se requería mucho más información, ¿no? Y la información que me da la perforación es bastante detallada, ¿no? Y en complementación con un estudio de geofísica, vamos a captar nosotros el perfil completo de mi terreno, ¿no? Entonces, ese es otro plus importante, ¿no? El complemento de la geología, geotecnia y la geofísica va a hacer que tengamos prácticamente cubierto todo el tema del terreno, ¿no? En la zona del proyecto. Y como ustedes ven a la derecha, tenemos un modelamiento, por ejemplo, para unos pilotes de un puente, donde se ha necesitado, por ejemplo, la información
el tipo de material que tenemos, ¿no? A diferentes alturas, ¿no? Para poder hacer los modelamientos, ¿no? Acá es de la interacción, ¿no? Del piloto con el suelo y se está colocando, ¿no? Modelos ahí matemáticos para poder, digamos, hacer la interacción, ¿no? De la estructura misma, ¿no? Entonces, solo podría hacerlo si tuviera la información necesaria, ¿no? Y para eso necesito los estudios pertinentes, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver ya cuando empecemos a hacer el diseño. Bueno, esto es parte ya, digamos, del ejemplo, ¿no? Cuando tenemos por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo similar, ¿no? Para poder hacer el dimensionamiento y vamos a tener que obtener, ¿no? Esto ya es, por ejemplo, ¿no? Algo resultados, ¿no? Bueno, hasta aquí. Vamos a empezar en todo caso ahora con un ejemplo del diseño, como les había indicado, ¿no? Ya, a ver. Lo primero, como les había comentado, nosotros tenemos que tener, en este caso, por ejemplo, yo he podido tener un proyecto ya, de repente para poder explicarles, ¿no? El cual se ha trabajado. Y el proyecto, por ejemplo, ya está establecido que varias cosas, ¿no? Como ustedes pueden ver, está establecido ya el eje de la vía. El eje de la vía, por ejemplo, es un proyecto que es un mejoramiento que atraviesa una ciudad, ¿no? En este caso, una ciudad, bueno, dentro del país. Y lo que se estaba haciendo era mejorar, ¿no? Este tipo de vía, ¿no? La vía no solamente atravesaba la ciudad, sino atravesaba, es una carretera, ¿no? Una vía de una carretera, y en esta parte atraviesa este curso de río que está dentro de la ciudad, ¿no? Me preguntan si voy a realizar el modelado del programa. Sí, lo voy a hacer el modelado del programa. Primero vamos a hacer, digamos, lo que hoy día vamos a arrancar. Vamos a hacer el dimensionamiento del puente, ¿ya? Vamos a hacer el dimensionamiento en base a lo establecido. Como les comentaba, tenemos la vía ya está establecida. Como les he dicho, este es un estudio previo, ya yo de mi carretera ya la conozco, sé dónde va a ir. Lo que yo tengo que seguidamente me indica, ¿no? Aquí va a haber un puente. Si ustedes notan la topografía, de repente le voy a colocar un color un poco más visual. Se nota, ¿no? Entonces la vía lo que está haciendo es está atravesando el curso de agua de este río. Entonces lo que hizo la población, como hace cualquier preliminar, simplemente trató de acortar la menor distancia posible para poder cruzar el cauce del río. Si ustedes se dan cuenta, en la zona de la topografía que justamente cruza por ejemplo, estamos hablando de la topografía antes de hacer el proyecto, entonces ha habido como que un estrangulamiento, ¿no? Del cauce del río. Pero si ustedes ven aguas abajo, ya va incrementando, ¿no? Su ancho ya. Va incrementando el ancho y en este lado también va incrementando el ancho. Entonces, quiere decir de que en esta zona de la vía, lo que ha pasado es de que se ha colocado material como para poder acortar de repente, ¿no? Con un puente anterior que se construyó de menos longitud, ¿no? Entonces, lo que la recomendación hidrológica y la recomendación obviamente también de la parte de la ingeniería era simplemente respetar, ¿no? Tratar de respetar el ancho, ¿no? De prácticamente el cauce, ¿no? Natural. Y ese cauce natural respetaba, ¿no? En este caso, este puente, ¿no? O sea, de este pequeño puente que en el caso existente habría de unos 10 o 8 metros, hemos pasado a un puente de 20,60 metros, ¿no? Entonces vamos a partir con ese detalle, ya aquí ya está establecido la longitud de mi puente, por ejemplo. Hemos indicado que tenemos la topografía y vamos a hacer un puente de 20,60 metros, ¿no? Y partimos por ahí. Entonces vamos a ir. Entonces lo que voy a hacer, voy a irme al siguiente paso, ¿no? Voy a hacer el perfil longitudinal en esa ubicación del,
donde voy a ubicar mi puente, ¿no? Y lo que ha pasado es lo siguiente, ¿no? Como ustedes han visto, esa zona está un poco, se ha estrechado, ¿no? El cauce natural, pero sabemos que el cauce aguas arriba y aguas abajo está prácticamente a este nivel, ¿no? Por eso es que se ha optado por el puente de 20 metros 60, ¿no? Y con el curso natural del agua se puede hacer incluso una limpieza de cauce para que el cauce natural del río sea normal, ¿no? No tenga, digamos, este estrangulamiento, ¿no? Eso con el, y al fin, si no lo hacemos de repente como limpieza, se va a tener que hacer en algún momento, ¿no? El mismo cauce de repente va a requerir que se haga eso, ¿no? Pero es más preferible hacerlo nosotros controladamente que de repente venga y empiece a rebalsar por acá el agua y empiece a salir, ¿no? Entonces, por eso es que estamos optando por ahora de un puente de 20.60 metros como longitud de nuestro puente simplemente apoyado. Por ahí partimos. Lo siguiente que nos indica el mismo estudio, el estudio que tenemos acá, lo que está establecido ya es otra cosa también, es que me dice de que mi vía ya tiene ya un diseño geométrico. Un diseño geométrico. Normalmente se hace el diseño geométrico y nos dice, por ejemplo, lo que está establecido es que va a ser una carretera de 2 vías y va a tener las características tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que guiarnos en base a eso, ¿no? O sea, nosotros nos guiamos a eso, al tema de que vamos a realizar el diseño en base a algo que ya está establecido. Por ejemplo, en este caso, lo que está establecido es ya el ancho de mis calzadas y de mi, de mi vía, ¿no? En este caso, si nos vemos acá, por ejemplo, este es el detalle de la sección transversal. Acá se nota mejor. Entonces, ven ustedes de que está establecido lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, carriles de 3 metros 30, doble carril, y tenemos bermas de metro 20, bermas de metro 20, ya está. Si nosotros, por ejemplo, si ustedes van y se ubican dentro de lo que es el diseño geométrico de carreteras, ustedes van a encontrar lo siguiente. O sea, lo que ya un diseñador de repente que está experimentado va a tener que compatibilizar siempre un diseño de su puente con el diseño de la sección transversal en sí de la vía, ¿no? Porque no podríamos tener nosotros un puente que sea con dimensiones diferentes a nuestra vía, ¿no? Eso no sería correcto, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, acá está lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tabla número 3.304.01 de la diseño geométrico de carreteras, ¿qué nos indica, no? Que básicamente el manual establece todas las gamas de tipo de carreteras que tenemos, ¿no? Por ejemplo, desde autopistas nos vamos a carreteras y carreteras incluso de tercera clase, ¿no? Ya está. Entonces, el ancho de una carretera para tercera clase, el ancho mínimo que nos pide es, dice, de 6 metros. Ustedes ven acá, ¿no? O sea, en 6 metros podríamos hablar incluso dos vías, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta que en algunas carreteras el ancho es un poco más estrecho que en otras, ¿no? Por eso es que nos indican que la misma normativa podríamos tener hasta carreteras de 6 metros para que sean de doble sentido, ¿no? Y si vamos, por ejemplo, a carreteras que ya no sean ya consideradas como tercera clase, podríamos irnos a lo que se llaman trochas nada más, ¿no? Que ya pasa a otra normativa, ya que son un poco más, no tan exigentes, ¿no? Como diseño de carreteras, ¿no? Y en el diseño de trochas, lo mínimo que podemos tener es una vía de 4 metros de calzada, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que cualquier trochita que se diseñe está con 4 metros de calzada. No podríamos tener una trocha de 3 metros ni de 3 metros 50, ¿no? Incluso a veces se colocan bermas de repente 30 centímetros o 40 centímetros a cada lado y nos da de repente una trocha así total de 4 metros 80, 4 metros 60, 5 metros de repente, ¿no? Pero para que sea una carretera de doble sentido, lo mínimo que nos pide que tendría que ser, en el peor de los casos, 6 metros, ¿no? Y así subiendo, podríamos tener incluso una carretera con un ancho de 6 metros 60, ¿no? Se dan cuenta, para doble vía. Y en los mejor de los casos, ya pasándonos a carreteras de segunda clase y de primera y autopistas, lo mínimo que nos piden para que sea de doble calzada es de 7 metros 20, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sea 3 metros 60 a ambos lados, ¿no? Es lo más óptimo. Pero va a depender mucho, va a depender
tipología que nuestra carretera, ¿no? Y, por ejemplo, que sea diseñado, por ejemplo, para el tipo de tráfico, ¿no? En este caso, la carretera de segunda clase cae desde los 2.000 vehículos hasta los 400 vehículos por día, ¿no? Entonces, justamente nuestro proyecto estaba enmarcado en esta zona, ¿no? En la zona de 6 metros 60, ¿se dan cuenta? Porque estamos en esa categoría de carretera, ¿no? No es una carretera de repente que tiene un volumen de tráfico como una autopista, pero tenemos una carretera que tiene un volumen de tráfico importante, por eso se le ha dado que sean 6 metros 60 el tema de el ancho de calzada, ¿no? Por un lado. Ahora, pasemos a lo siguiente. Ancho de las bermas. Todas las carreteras tienen que tener bermas, ¿no? Es otro tema bastante importante también. Toda carretera tiene que tener bermas, ¿no? Eso es algo establecido ya, ¿no? A no ser, como les indicaba, hay trochas carrozables que tienen 4 metros y se les coloca de repente un poquito de bermas, ¿no? Pero eso ya se escapa de esta normativa. Esta normativa está específicamente para carreteras con un índice de vehículos de mayores a 400 vehículos por día, ¿no? Incluso podría llegar hasta 200, en algunos casos se podría tener, pero a veces si tenemos trochas de 10 vehículos por día, ya no aplicaría mucho esta parte, ¿no? Entonces, pasémonos en ese sentido. Si yo tengo, por ejemplo, una vía de cualquier tipo de vía, la menos clasificada, el mínimo ancho de berma que debería tener es de 50 centímetros, ¿no? Está acá. Conclusión es de que si yo tengo una vía de 6 metros y tengo una berma de 50 centímetros, el ancho mínimo de una carretera debería ser de 7 metros, ¿no? El ancho de calzada total, ¿no? Y así sucesivamente. Mientras voy subiendo de velocidad y de orografía, me va a requerir ver más de 90 centímetros y de metro 20, ¿no? Y como les dije, nosotros estamos en la carretera de segunda clase y lo que nos está requiriendo son ver más de metro 20, ¿no? Está acá establecido. Y sucesivamente, ¿no? Si tienes una carretera, por ejemplo, de más, te va a requerir mucho más, ¿no? Las autopistas son las que requieren mucho más bermas también. Las autopistas, de repente ustedes han visto la Panamericana Norte, Panamericana Sur, las bermas en zonas, por ejemplo, cercanas a Ica, Pisco, Lima, eh, toda la zona norte, todas las bermas son bien amplias, ¿no? Porque está establecido que las autopistas tienen que tener bermas amplias, ¿no? Las carreteras de primera clase, normalmente las conocidas, se manejan con bermas de metro 20, ¿no? Entonces aquí están metro 20 para carreteras convencionales, ¿no? De tráfico no tan intenso, ¿no? Por eso es que nosotros en nuestro diseño actual del puente tenemos esta configuración, ¿no? Un carril de 3 metros 30 que haría una calzada de 6 metros 60 y bermas de metro 20 a cada lado, ¿no? Por un punto. Está establecido eso. No sé si hay alguna pregunta en ese tipo. Me preguntan si vamos a hacer el diseño de los estribos. Sí, lo vamos a hacer al final. Tenemos en las últimas clases, vamos a hacer el diseño del estribo, pero de una manera un poco no tan detallada, ¿no? Después nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Ya, partimos de ahí. Lo siguiente, por ejemplo, ¿por qué le he colocado veredas de metro 20? Acá está establecido. De repente ustedes se han topado con diseños ya que hace muchos años no se hacen, ¿no? De repente es... Vayámonos a ver al manual. En el manual de puentes del Ministerio de Transportes, este es el manual, hay un acápite que habla específicamente de los anchos, ¿no? Ya, un poco para reforzar lo que hemos hablado, ¿qué nos indica?
en la parte de generalidades de la geometría del detalles del puente, nos indica lo siguiente, ¿no? En el acápite 21432, secciones transversales del tablero. Dice, el ancho de la calzada, que es parte de la sección transversal del puente, ver figura tal, ¿no? Dice, no será menor al ancho del camino de acceso a un puente, al cual está constituido por el número de carriles y circulación y bermas. ¿Qué quiere decir bien específico acá? De que el puente y la carretera no pueden tener diferente ancho, ¿no? Antiguamente, si ustedes han visto, cuando llegaban de repente a un puente, a veces estaba establecido un ancho de 720, ¿no? Y cuando tenían la vía, de repente la vía era de 8 metros o de 9 metros, ¿no? Y cuando llegan al puente están como un embudo, ¿no? Entonces, eso ocasiona dos cosas, ¿no? Uno, incomodidad al manejar. Dos, un riesgo latente, ¿no? De accidente. Y tres, ¿no? Es, realmente, digamos, el conductor no tiene el confort, ¿no? Del manejo. Entonces, bastantes estudios se han hecho respecto a esto. Por eso es que ahora las recomendaciones, el mismo ministerio y las recomendaciones puntuales son de que el ancho del puente nunca va a ser menor al ancho de la vía que está sometida, ¿no? Está establecido acá en el manual de puentes, ¿no? Entonces tenemos que guiarnos por esto. Otro punto siguiente importante, me dice, no, ¿qué dice? Se deberán poner aceras o veredas para el flujo peatonal en todos los puentes, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, ¿no? Ya está. Diferenciamos zonas rurales y zonas urbanas, ya está. Dice, además se establece que el ancho mínimo de la vereda para velocidades de diseño menores a 70 metros, o sea, en realidad cuando hacemos una carretera, los rangos de diseño, ¿no? Van por el rango de 60, 40, en algunos casos hasta de 30, ¿no? Entonces, si no tenemos velocidades menores a 70 metros, el ancho mínimo de la vereda que debo tener es de 1,20 m, ¿no? Como está acá. Efectivo, o sea, efectivo quiere decir de que ese ancho no va a estar incluido el ancho ni de la baranda, ni de la barrera, ni de nada, ¿no? Tiene que ser el ancho libre donde yo puedo transitar. ¿Qué más dice? De igual modo, para velocidades mayores a 70 metros, 100 km por hora, debe ser de 1,50 m de ancho mínimo. 1,50 m. ¿Se dan cuenta? O sea, si es mayor la velocidad, requiere una velocidad, un ancho mayor. Y debe ser protegida por una barrera de contención, ¿no? Una barrera. Normalmente por eso sabes que en puentes ustedes ven que le colocan una barrera entre la vía y la vereda, ¿no? Cuando la vía es bastante transitada y tiene velocidades altas, ¿no? De tráfico. Entonces, la indicación es que la vereda mínima es de 1,20 m. Ya está. ¿Qué más dice, no? Que en zonas urbanas, como está acá abajo, el proyectista determinará, ¿no? Cuánto es el ancho mínimo que requiere, ¿no? Ustedes saben que en zonas urbanas no le voy a colocar una vereda de 1,20 m, ¿no? Si todos los días van a cruzar peatones, niños, bicicletas, van a cruzar muchas personas, siempre de repente es recomendable colocarle veredas un poco holgadas, ¿no? De 2 metros, de 3 metros inclusive, ¿no? Para la mayor comodidad de los peatones, ¿no? Bueno, nos recomienda que mínimo debería ser de 1,50 m, ¿no? Pero yo le colocaría, como les indico, mucho más, ¿no? En zonas Bueno, en este caso, pues el tema se ha optado por colocarle la vereda mínima que sería de 1,20 m, ¿no? Para nuestro proyecto. Ya está. Y como les indiqué, la vereda solamente en el tema de ancho. Ancho de circulación, ¿no? Del peatón. O sea, para que circule un peatón cómodamente, es el ancho establecido de 1,20 m. Ahora, adicional a esto, por ejemplo, en este caso nuestro diseño, yo estoy diseñándole una barrera, que es una barrera combinada, ¿no? Donde va a tener una parte de concreto y una parte de un pasamano arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más nos dice la norma? Otra cosa. La altura mínima desde la baranda, por ejemplo, que sería esta, hasta el punto de aquí, tendría que ser 1,10 m como mínimo. En este caso tengo 1,19 m, ¿no? Más o menos. Entonces tengo más de 1,10 m, pero lo mínimo que debería tener una baranda es 1,10 m, ¿no? Eso también establecido en la parte de la norma está. Entonces, por ahí partimos, ¿no? El dimensionamiento de la sección transversal, ¿no? Cada elemento está establecido por algo, ¿no? Me salté, por ejemplo, los 5 centímetros. ¿Qué son estos 5 centímetros? Esos 5 centímetros se le conoce como el pequeño chaflán que se le hace a la vereda. Normalmente ustedes cuando ven una vereda que atraviesa un puente,
no es recomendable que la vereda sea completamente vertical, ¿no? A la calzada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un vehículo va a venir de repente o va a poder tropezar aquí, si es completamente vertical, el vehículo lo que va a hacer es va a saltar, ¿no? Por el efecto de, ustedes saben, si maneja una bicicleta, salta normalmente, ¿no? Y se va a meter a la vereda. Pero ¿qué pasa si yo tengo una pequeña rampa? Entonces el vehículo va a intentar subir y se va a quedar ahí atascado, ¿no? Entonces no va a ser tan sencillo que haga el salto, ¿no? Entonces por eso es recomendable hacer este tipo de chaflán, ¿no? Y las recomendaciones simples son de que no sea mayor a 5 centímetros, ¿no? Incluso he visto veces que lo hace un poco así, un poco más echado, ¿no? Pero ya no sería tan recomendable porque también tranquilamente podría subir, ¿no? El vehículo por ahí. Entonces, es por eso que se le coloca el chaflán de 5 centímetros, ¿no? Y con eso nosotros hemos cerrado nuestro ancho establecido por nuestro puente que ha llegado a ser de 12 metros, ¿no? Abarcando todo lo que les había indicado y está establecido. A ver, hasta ahí si hay alguna pregunta o para continuar. Partimos con esto. ¿Ya? Entonces creo que está claro hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué se le coloca todas estas dimensiones al puente? Ya está. Claro, generalmente sí. A veces hay puentes solamente de 2 vigas cuando es el tema, por ejemplo, de viga de una sola vía, ¿no? De repente, para salvar solamente de una sola vía. También podríamos hacer el diseño, ¿no? Las acotaciones, que va a ser muy similar a este diseño, pero podríamos hacerlo, ¿no? No habría ningún problema. Ya, a ver, entonces, partimos por eso. Imagínense que yo no tengo nada de eso todavía diseñado, ¿ya? Vamos a partir por ese lado. Lo primero que nosotros vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a darnos un ancho de 12 metros, ¿no? Yo voy a dibujar aquí un ancho de 12 metros. Ya está. No sé todavía cuántas vigas voy a colocarle a mi puente, ¿no? Normalmente no sé. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a tomar el eje de mi puente, el eje, el centro de mi puente, y voy a sacar acá, ¿no? Por ejemplo, si tengo los 12 metros establecidos acá, como está acá, ¿no? Los 12 metros. Indicas, ¿cuántas vigas le queremos colocar? Le queremos colocar 4, le queremos colocar 5. Va a depender mucho del diseñador y si en realidad quiero que mis vigas estén muy espaciadas o quiero que estén no muy juntas también, ¿no? Y si yo hago, por ejemplo, vigas espaciadas, voy a requerir de repente losas de un poco de mayor dimensión, ¿no? Ustedes saben que va a ser directamente proporcional el peralte de la losa a su separación, ¿no? Entonces, en este caso podemos hacer un compendio, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo opté 4 vigas. A ver, probemos con hacer las 4 vigas, ¿no? ¿Cómo ha salido ese espaciamiento, ¿no? Entonces, lo siguiente, hacemos el cálculo, por ejemplo, de los 12 metros, ¿no? De los 12 metros. Y lo dividimos entre 4. Entonces, tentativamente, la separación de vigas debería ser de 3 metros, ¿no? Si lo ponemos de esa manera, ¿no? Pongámoslo de esa manera, a ver. Entonces, si yo separo mis vigas 3 metros, entonces tendría 4 vigas. Lo primero que tendría que hacer es hacer esas 4 vigas, ¿no? Entonces voy a hacer acá separación de 1,50 m, ¿no? Ya está. Y aquí otra separación de 3 metros, ¿no? 3 metros y aquí otra separación de 3 metros. Ya está. Estos serían mis ejes de mis vigas, ¿no? Pongámoslo así, para que se note. Ya está. Y yo he colocado, la separación la he colocado
La separación la he colocado a 3 metros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que mi volado también va a ser de la mitad de esa separación. La mitad de esa separación. Entonces, aquí viene una de las principales recomendaciones, ¿no? Una de las principales recomendaciones que les voy a hacer. Cuando nosotros tengamos volados, ya por ejemplo, este está volando, mi parte de mi volado, es recomendable que el volado no sobrepase del punto 45 de la separación de los 3 metros, ¿no? Eso, es recomendable que sea, digamos, máximo esa longitud. A ver, ¿se han dado cuenta? Por ejemplo, el puente tiene una luz de 3 metros entre vigas, que le he puesto ahorita, que es la tentativa, ¿no? Para hacer 4 vigas. Pero ¿qué me dice? Me dice de que yo el volado lo tengo que colocar como recomendación que no sea mayor de 0,45 la longitud de mi separación de vigas, ¿no? Si es de 3 metros, por ejemplo, el volado te podría ser de 1,35 m, ¿no? 3,35 m, ¿no? En este caso le puse de 1,20 m, ¿no? Para que sea un poco menos volado, ¿no? Pero podríamos colocarle, por ejemplo, aquí, aumentarle 10 centímetros más, ¿no? Que sea de 1,40 m. A ver, ¿qué pasaría si le aumentamos un poquito más a cada viga acá? Para que sea de 3,10 m. Entonces me quedaría lo siguiente, ¿no? 3,10 m más 3,10 m más 3,10 m y menos 12 metros, ¿no? Y esto entre 2. Y justo sería los 1,35, ¿no? Podemos hacer eso, yo pienso. A ver, hagamos eso, a ver. Entonces aquí sería menos 10 centímetros. Y aquí sería menos 10 centímetros, ¿no? Y aquí sería menos 5 centímetros a cada lado. ¿Ve? Ah, no, al revés era esto. Y acá sería menos 5 también, ¿no? Ya está. Y ven, tenemos ahora los .35, 1,35 y 3,10 entre cada viga. Y justamente 1,35 entre 3,10 es menos a 0,45, ¿no? Entonces podríamos dejarlo ahí, ¿no? Ya está, podríamos partir por ahí. Ya está. A ver. Esta parte es un poco, digamos, importante. Todavía no estamos colocándole, por ejemplo, ni, a ver, como les había indicado, estamos haciendo primeramente la definición del ancho y estamos considerando que vamos a hacerlo entre 4 vigas. Todavía no tengo, por ejemplo, cuánto va a ser mi losa superior, ni cuánto va a ser mi ancho de vigas, ni nada de eso todavía, ¿no? Eso es lo que quiero hacer ahora. Entonces, vamos a hacerlo eso de una vez. Aquí está. Entonces, estaba preparando yo el desarrollo de la sección, ¿no? Entonces ya nos vamos a ir al desarrollo de la sección.
Ya, aquí está. A ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tener que revisar qué nos dice, por ejemplo, la especificación respecto a este tipo de puentes. Cuando se trata de puentes tipo viga losa, para dejar la sección típica, nos indica que nosotros tenemos que ir, por ejemplo, para el dimensionamiento del lazo superior. A ver, antes de esto, por ejemplo, yo les voy a compartir ahora en la plataforma. Ahí encontré una pequeña secuencia de diseño, ¿no? Para puentes de concreto armado, ¿no? Esto está en la norma, pero lo encontré de repente en español para que lo puedan leer. Y nos dice, ¿no? Pasos básicos para los puentes de hormigón, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos la sección de la viga transversal, vamos a desarrollar con los criterios, ¿no? Que nos indican. Lo primero que vamos a chequear, por ejemplo, es el ala superior, ¿no? El acápite A, el acápite B. En eso del acápite B tenemos el ala superior que se refiere al lazo superior. Y nos va a indicar un acápite, ¿no? Pero esto estaba en base a una normativa un poco más antigua, ¿no? Pero solamente para seguían para el tema de la secuencia, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar también este de acá que tenemos en MatCat, y justamente está en el acápite, nos dice, ¿no? La losa superior es en el acápite 512351A. ¿Ahí qué nos dice? Vayámonos aquí. Ahí nos dice lo siguiente, ¿no? Cast in place significa vaciado, ¿no? Vaciado in situ o vaciado, ¿no? No es prefabricado. Y nos dice para puentes tipo cajón y T-beams, que sencilla la viga losa, ¿no? Como estamos haciendo el caso. Flange significa el ala, ¿no? O se refiere a la losa en sí. Y web es el alma, ¿no? Que sería la viga misma, ¿no? Top es el losa superior, ¿no? En este caso. Ya está. ¿Qué nos dice? Nos dice tres cosas, ¿no? Nos dice que tienes que determinar el espesor de tu losa de acuerdo a la sección 9. ¿Por qué la sección 9? Porque en la sección 9 completamente nos habla del diseño de las losas de rodaduras. Entonces, hay un capítulo específicamente al diseño de la losa de rodaduras, como es el elemento que va a soportar directamente el tráfico, es un elemento bastante, ¿no? Que tiene que estar bien concebido, ¿no? Ahorita nos vamos a ir a la cápite 9. ¿Qué nos dice? El segundo cápite. Nos dice que debe ser lo suficientemente ancho como para poder resistir el acero de preesfuerzo transversal, ¿no? En algunos casos, en unos puentes va a haber acero transversal, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a tener que requerir esos espesores mínimos para poder tener los recubrimientos, ¿no? Para el preesfuerzo. Y el tercer punto nos dice que esa losa no podría ser menor a dividir la separación entre las vigas entre 20, ¿no? Ese es otro cap, esas tres cosas. Entonces, primerito, vayámonos a la sección 9. Entonces, en la sección 9 yo le puse acá ya, dice, ¿no? Según el artículo de espesor mínimo por una losa superior, está indicado en la sección 971A, 11, ¿no? Vayámonos ahí a ver. Como ustedes pueden ver aquí, nos indica, ¿no? El espesor mínimo de la losa, ¿no? Losas de concreto, ¿no? Slabs, es losa, ¿no? Dice, el acápite dice que el espesor mínimo para que una losa sea, ¿no? Eh, para poder, digamos, soportar el tráfico, el desgaste, todo, es de 7 pulgadas, está acá indicado, ¿no? 7 pulgadas. Una losa de herradura, un proyectista no podría manejarse con menor a 7 pulgadas, ¿no? Con recomendaciones, obviamente, de recubrimientos, por recomendaciones de temas operativos, ¿no? Entonces, es bien específico acá, ¿no? Nos dice que la losa no podría ser menor a 7 pulgadas. Entonces, acá yo le coloqué, no, el espesor mínimo de la losa
será de 7 pulgadas. Y si lo transformamos, por ejemplo, esas 7 pulgadas son 178 milímetros, ¿no? Aproximadamente 18 centímetros, ¿no? O sea, una losa de rodadura no podría ser menor a esto, ¿no? Empezamos por ahí. No podría tener una losa de 15, por ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces, ese es un criterio importante. El segundo punto, como les había indicado, está acá indicado, dice, el espesor mínimo si se requiere esfuerzo transversal, ¿no? O sea, yo tengo a veces puentes que tienen esfuerzo transversal. ¿Cuál es ese esfuerzo transversal? A ver, vayámonos por ahí, debo tener algún ejemplo. A ver, no lo tengo en la mano, pero en realidad algunos puentes que tienen luces bastante amplias, que de repente así, vayámonos acá, por ejemplo, ¿no? Este va a ser el caso, por ejemplo, ¿no? Esta luz de este puente cajón, al solamente tener 2 almas, va a tener que soportar una luz bien grande, ¿no? Precisamente estamos hablando de a partir de 5, de 6, hasta de 7 metros, ¿no? Entonces, normalmente en estos tipos de puentes, como ustedes pueden ver aquí, justamente se nota, existe un cable también que atraviesa la misma losa, ¿no? Que ya no simplemente es con barras de refuerzo, sino que con un cable también de postensado, pero transversalmente, ¿no? A la losa. No es en el sentido longitudinal, sino en el sentido transversal. Entonces, es una recomendación que dice, ¿no? Que no debería tener, si voy a utilizar eso, tendría que considerar el mínimo espacio que necesito para poder pasar ese cable, ¿no? Es una recomendación. Otro, la recomendación dice, indica que el espesor no será menor a 1/20, la longitud libre entre mis almas, dice. Longitud libre, ya. Ahora justamente estamos ahí. Imaginémonos que todavía vamos a predimensionar esto, ¿verdad? Entonces yo voy a predimensionar, por ejemplo, haciendo lo siguiente, ¿no? Voy a colocarle en la parte superior una losa de 20 centímetros, ¿ya? Que es lo convencional. Y voy a predimensionar colocándole unas vigas de 40 centímetros. Todavía no no es que esté predimensionando hacia gusto, simplemente estoy poniéndole unas medidas al azar, ¿no? Ahorita todavía. Y ahorita lo vamos a definir por qué está cada cosa, ¿no? Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, yo poniéndole nomás la separación de 3 metros 10 y le colocándole vigas de 40 centímetros, quiere decir de que mi separación de vigas es de 2 metros 70, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, en la parte superior una losa que quiero dimensionar, ¿no? No sé de cuánto será. En estos momentos le estoy colocándole 20 centímetros, ya está. Entonces, me dice lo siguiente, la norma me dice, se coloca la longitud libre entre almas, ¿no? 1/20, no puede ser menor a esa longitud. Entonces, ¿cuánto me saldría la longitud si yo tengo un S? El S es la separación de la viga, que sería de 3 metros 10, y el W, que sería, en este caso, 0.40, ¿no? Con esa dimensión, se han dado cuenta ustedes de que con esta recomendación de 1/20, bueno, me dice que la losa mínimo tendría que ser de 135, ¿no? Pero
En este caso estaría controlando la que me indica acá, ¿no? De 178 milímetros. Entonces, esta recomendación ya pasaría a segundo plano, ¿no? La que requeriría sería esta todavía, ¿no? La de 178 milímetros, hasta la ahorita. Ya está. ¿Qué más me dice? A ver. Esto todavía no tengo, ¿no? Ya. Ahora vamos a pasarnos a otra recomendación que es también algo bastante importante. Por ejemplo, en la tabla 2.52613 hay una recomendación bastante importante para dimensionar las losas, ¿no? Vayámonos a esa tabla. Es una de las primeras tablas, ¿no? De dimensionamiento de puentes. Y aquí está, ¿no? Justamente nos dice las dimensiones mínimas para el peralte de puentes tradicionales, ¿no? Y me dice, ¿no? Por ejemplo, tenemos puentes de concreto armado, puentes preesforzados y de acero, ¿no? Ya está. Y el primerito que nos recomienda es para puentes tipo losa, ¿no? ¿Qué me dice? Para la losa que sea con el refuerzo paralelo al tráfico, ¿no? Me recomienda este tipo de espesor. El paralelo al tráfico quiere decir de que, por ejemplo, si yo tengo mi losa, en este caso, el camión también va a poder transcurrir en esta dirección, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diseñando es el acero de esta dirección de la losa. Entonces, precisamente es lo que yo quiero, ¿no? Si yo también diseñara un puente tipo losa simplemente que está apoyado en los extremos, también podría diseñar solamente la losa en esa dirección, ¿no? Pero en este caso, la losa del puente hace como una losita continua, ¿no? Apoyada sobre las vigas, ¿no? Entonces, ese diseño también sería en este caso, ¿no? Una losa que está apoyada sobre vigas, ¿no? En este caso estaría apoyada sobre 4 vigas y es una losa continua. Y está apoyada de manera, lo que yo quiero dimensionar, por ejemplo, es el acero que está en este sentido, ¿no? El longitudinal, pero en el sentido de la losa, ¿no? Y entonces me serviría esta expresión que dice, ¿no? Entramos simplemente apoyado, no el de acá, ¿no? Entramos continuo, ¿no? Me dice que el espesor recomendable es S más 10 entre 30, ¿no? Y ese tiene que estar en pies, ¿no? Ya está. Entonces, eso lo voy a colocar acá, ¿no? Entonces pondría H mínimo, ¿no? Ya, entonces le coloco el S, pero tiene que estar en pies. Y lo multiplico, ¿no? Ya. Esto le sumo más 10 pies. Esto lo divido entre 30. Sí, ya sí. O bueno, como está en pies, esto ni siquiera lo tendría que cambiar pies, así nada más. Ya está. Ahora, el S, por ejemplo, en este caso me dice dos cosas. Uno, me dice de que tiene que ser la luz libre, la luz libre entre mi losa, ¿no? Mi luz libre de mi losa. O podríamos tomarlo también como la luz de apoyo de mi losa, ¿no? En este caso, lo que me convendría acá tomar es para tener algo más establecido como mi luz de apoyo, ¿no? Ahora, vayámonos acá a ver, ¿dónde está el S? A ver. Vamos, para que no nos confundamos y lo hagamos, digamos, de una manera correcta, ¿no? A veces lo toman como si fuera solamente la luz libre o a veces de la luz de entre los apoyos, ¿no? Mm.
¿sí? Entonces coloquémosle como si fueran la luz entre los apoyos, ¿ya? Mejor dicho, la luz libre de apoyo de la losa, ¿no? Eso de aquí. Entonces tendría que restarle el espesor de la... Bueno, en este caso le voy a restar este espesor, como aquí lo vamos a poner. Así, ¿no? Bueno, no me convence tanto así, de esta manera. Lo vamos a hacer solamente con los ejes de apoyos, ¿ya? Para que sea un poco más conservador, ¿sí? Y indicando eso, ¿no? Indicando que este H mínimo me representa para poder de repente trabajar de una manera coherente el refuerzo. Entonces me recomienda que el H mínimo de mi losa sea de 20.05 metros, ¿no? Entonces nosotros normalmente le cambiamos la losa, no necesariamente de 1 centímetro a centímetro, ¿no? Lo que se restila es cambiarle la losa, por ejemplo, de si es de 15, luego sería 17.5, de 20 o de 22.5, ¿no? Cada 1 pulgada, ¿no? Entonces, en vez de colocarle una losa de 20, le voy a colocar una losa de 22.5, ¿no? Ya está. A ver. Y las unidades, ¿no? Ya está. Entonces tenemos la losa de 22.5. Hasta ahí ya hemos definido la losa ya, ¿verdad? Como hemos indicado, ¿no? Entonces, tenemos varias cosas, ¿no? No cumple este que es mayor a 178, cumple que es mayor a 135, cumple, y también cumple este espesor, ¿no? Entonces lo que hemos definido es que mi T de losa, mi TS es de 225 milímetros, ¿no? O punto 225 metros. Este es el predimensionamiento, ¿no? De mi losa. Ya está. En este caso no tengo, por ejemplo, losa inferior, porque este era en caso de puentes tipo cajón. No me interesa. Ya. ¿Qué me dice? El alma que se refiere al ala, o sea, al espesor de la viga, ¿no? El mínimo espesor recomendado para vigas es, bueno, vamos a ir, ver a este acápite, mejor nos vamos a ir otra vez al 5. A ver qué nos dice el 5. A ver, el 5.12, ¿no? Aquí está. El botón y acá nos dice. Acá hay dos cosas. Aquí primero me está indicando que el espesor para mi alma, para mi viga, va a ser determinado de acuerdo a los requerimientos principalmente de esto, lo que indica, ¿no? Corte, torsión y recubrimientos, ¿no? Del concreto, ¿no? Entonces, específicamente yo puedo dimensionar, por ejemplo, ah,
un ancho cualquiera y luego tendría que estar ajustando de acuerdo a mis requerimientos, ¿no? De corte, torsión y recubrimientos mínimos que debería tener, ¿no? Es una alternativa. Y luego me dice que el, el espesor no debería ser menor a la separación de las vigas entre 12, ¿no? Entre 12 me dice. Y acá también les había mostrado que otro acápite, ¿no? Dice, en el 531, en el 11 dice, ¿no? Acá en el 11, es que es el mismo que le había llamado, creo acá, ¿no? Claro, en el 11. En el 11, 3.311. En el 5.11, ¿no? Raro, pero bueno. Aquí está, ¿no? Nos ha mandado a otro lado. Y es algo así como manejan las normas. Te mandan de un lado a otro lado, ¿no? A ver. Acá me dice dos cosas también, me dice, ¿no? Me dice mínimo espesor de la viga, ¿no? Me dice para vigas que no tengan postensado longitudinal, como indica, ¿no? Vigas que no tengan postensado longitudinal, el espesor mínimo será de 8 pulgadas. Y para las vigas que sí tengan el postensado longitudinal será de 12 pulgadas, ¿no? Y si tienen postensado vertical también sería de 15 pulgadas, ¿no? Bueno, entonces yo pienso que el mínimo, nosotros no tenemos ninguno de los casos de postensado, simplemente es recomendación de 8 pulgadas, ¿no? Como la haya colocado acá, ¿no? El mínimo espesor recomendado en vigas, nomás, vaciadas en situ, sería de 8 pulgadas, ¿no? Que sería aproximadamente 20 centímetros, ¿no? Ya está. Ahora, vayámonos a la cápita importante, ¿no? Normalmente un puente de este tipo, el ancho que necesario que requieren las vigas va a estar en rango desde los 30 a 40 a incluso a 50 centímetros. Entonces es un rango ratio casi de experiencia, ¿no? Menores a 30 ya prácticamente es como una viga de una casa, ¿no? Pero estamos hablando para resistir correctamente las solicitaciones de corte, un ancho mínimo recomendable recomendaría de unos 40 centímetros a más, ¿no? Entre 40, 45 de repente, o 35 en unos casos, ¿no? 40 por eso es un ancho bastante, ¿no? Usado, común, ¿no? Entonces por eso es que es recomendado colocarle un ancho de 40 centímetros, ¿no? Aunque el mínimo sea 20 centímetros, pero ya sabemos que con 20 de repente para nuestro puente no va a pasar, ¿no? Entonces, por eso estamos recomendándole que sea 40 centímetros en este caso. Ya está. Y otro punto importante es el siguiente, ¿no? El peralte mínimo recomendado para una viga, por ejemplo, simplemente apoyada, de peralte constante es de 0.07 la longitud. La longitud en este caso, vamos a ponerla aquí, es de 20.60 metros. Y aquí sería 7, ¿no? Ya está. ¿Eso dónde lo encontramos? En el mismo punto donde les había indicado, ¿no? En esta tablita de acá. Esto es según esta tabla. La tabla que donde hemos visto también el espesor de la losa. ¿Sí? Vayámonos a la tabla que está en los primeros capítulos. Aquí está, ¿no? ¿Qué nos dice? Por ejemplo, para vigas, que dice acá concreto armado y vigas T, simplemente apoyado, el peralte mínimo del puente será de 0.07 la longitud, ¿no? La luz. Eso es lo que tenemos ahorita. ¿No? 0.07 la luz.
Entonces tenemos 0.07 de la luz por 20.60 nos daría una longitud de 1.44 metros, ¿no? Una longitud mínima para el peralte. En este caso le podríamos dar metro 50 como mínimo, ¿no? Para redondear el número, ¿no? Yo le había dado incluso de metro 60, ¿no? No se olviden de que estos son valores mínimos, ¿no? Normalmente. Si ustedes manejan los valores mínimos, entonces siempre van a ver de que en sus cálculos posteriores van a tener que hacer de repente alguna modificación, ¿no? Si no hacen de repente, no son un poco holgados, ¿no? Para que cumpla todos los criterios, ¿no? Y más aún, ¿no? En una viga, el peralte es la dimensión más importante, ¿no? Eso va a generar que el puente se comporte de una mejor manera, ¿no? Entonces, colocarle de repente un poco más de peralte a un puente que va a ser prácticamente una viga, yo pienso que sería lo más correcto, ¿no? Entonces, coloquémosle, yo pienso que un peralte de metro 50 como mínimo, ¿no? Ya está, hasta ahí es metro 50. ¿Sí? Y ahí tenemos cubierto nuestro puente. Ven ustedes que ya lo hemos dimensionado de una manera correcta para que cada dimensión tenga un porqué, ¿no? Ya está. ¿Sí? 40.225, ¿no? Separación de 3 metros 10, volado de metro 35, ancho de 12 metros, ¿no? Con 4 vigas, ¿no? Es el dimensionamiento que se ha hecho para nuestro puente. A ver, hasta aquí, ¿alguna consulta? Me pregunta, ¿nos alcanzará el material? Sí, se les va a alcanzar el material en la aula virtual. Las clases también son grabadas, ¿no? Para los que van a querer ver después. Sí, sí, también se les va a compartir la exposición. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Ya indicamos, por ejemplo, que el peralte de la viga va a ser de metro 50, ¿no? Ya está. A ver. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente cuando nosotros hagamos ya una construcción de un puente, el colocado que se va a hacer de repente en la interfaz de entre la losa y la viga, en esta zona es un poco crítico, ¿no? Por el tema de la cantidad de refuerzo que se le coloca. Lo más recomendable siempre es para que esto sea más fácil de vaciar y fácil de construir, sea que le hagamos unas pequeñas aberturas o que le conocen como chaflanes, ¿no? Eso se estila colocarles con elementos de 10 por 10, ¿no? Le colocaremos eso aquí. Sería una cosa así como esta, ¿no? Y nos saldría una cosa como esta.
Esto lo coloco también a la siguiente. Y lo que va a pasar aquí es algo interesante, ¿no? Lo que pasa en el volado es de que yo quiero mantener este chaflán también a este lado, ¿no? ¿No? Yo quiero mantener este chaflán, ¿no? Así. Pero lo recomendable no es eso, ¿no? Porque en realidad yo quiero mi volado que tenga un espesor un poco mayor, porque en el volado es donde se van a generar un poco mayores esfuerzos, porque solamente voy a tener este espesor, ¿no? Y mientras me alejo, de repente lo voy a hacer que en la parte donde es solamente el extremo, no voy a requerir tanto espesor. Entonces a veces se hace lo siguiente, ¿no? Simplemente se une con el espesor de la losa, así, ¿no? ¿No? Y tranquilamente podríamos tener eso, ¿no? Manejar los 22.5 y tener su volado de esa manera, ¿no? Y a veces acá no requerimos ese espesor en realidad, ¿no? Le podríamos dar un espesor, por ejemplo, ¿no? De solamente 20, ¿no? O hasta de 17.5, ¿no? Pues démoslo solamente de 20, dejémosle ahí, ¿no? Este espesor de 20, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y al otro lado también le haríamos lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Vieron cómo se va armando nuestro puente de una manera fácil? Ay, ¿qué pasó acá? Y ya está, ¿no? Esa es la sección que tenemos ahorita, la vamos a guardar. Esta es la sección que vamos a trabajar, por ejemplo, ¿no? Ya la hemos definido de esta manera. Bueno, les voy a pasar también, ¿no? El software que vamos a utilizar. El más fácil, el que vamos a utilizar, por ejemplo, es el 6C Bridge, que es un software de la familia del SAP. El criterio para los chaflanes, el criterio para los chaflanes es un criterio constructivo, ¿no? Es un criterio netamente constructivo para la facilidad del vaciado, ¿no? Lo podríamos dejar vertical si quisiéramos, pero no es recomendable, ¿no? Bueno, se puede dejar, ya depender mucho de la construcción, ¿no? Y la dimensión normalmente es de 10 centímetros, podría ser hasta de 15 o de 12 de repente, ¿no? Va a depender mucho. Con 10 centímetros yo creo que es más que suficiente, ¿no? Me preguntan si tendrán vigas transversales. Sí, claro, va a tener vigas transversales que se conocen como vigas diafragma, ¿no? En el puente nosotros vamos a tener un puente de 20 metros y nosotros le vamos a hacer diafragmas intermedios, ¿no? Normalmente se hace en el centro, convenientemente, y después se hace, ¿no? Encima del estribo mismo, y también se les hace a los tercios, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Vamos a colocarle también. Por lo pronto hemos dimensionado esa sección que es lo principal de nuestro puente, ¿no? El peralte, el espesor de la losa superior, el espesor de la viga, y bueno, eso sería, ¿no? ¿Qué nos estaría faltando acá? Si se dan cuenta, para nuestro ancho de 12 metros, 1,50 m no se ve tan peraltado, ¿no? Se ve medianamente, ¿no? Compacto, ¿no? No se ve tan peraltado. Ya, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? A ver. Ya, entonces, como todavía no todos han podido instalarse el programa, lo que vamos a hacer ahora es yo les voy a pasar este gráfico y en la siguiente clase lo que vamos a hacer es vamos a eh, iniciar con el programa ya. Entonces vamos a poner esta sección
al programa y vamos a solamente generar su geometría, ¿no? En el modelo, ¿no? Para que vean que es una manera sencilla de modelarlo, ¿no? Como ya lo hemos dimensionado acá, también lo vamos a modelar en el programa y tenerlo ya, digamos, listo para empezar a hacer los cálculos, ¿no? Vamos a empezar con los cálculos manuales por un lado y por otro lado también vamos a ir corroborándolo cada vez con el programa también, ¿no? Como ya tenemos la sección definida aquí, luego vamos a hacer los cambios en el programa, ¿no? Las veredas y las barandas, como les comenté, las veredas y las barandas las vamos a tomar como están aquí, ¿no? Por ejemplo, 1,20 m para una vereda, les había indicado que era correcto, ¿no? Y la baranda, ya, vayámonos a ver lo siguiente. Normalmente, una baranda mínima recomendada es la siguiente, ¿no? En el sentido de, a ver, nosotros tenemos aquí, una vereda de 25 centímetros de altura, pero si nosotros nos percatamos, tenemos un asfalto de 5 centímetros, ¿no? Con lo que nos estaría quedando solamente una vereda libre de 20 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, la altura mínima o una altura recomendable para puentes es una altura de vereda de 20 centímetros, ¿no? Ustedes saben que las alturas para escaleras, para tránsito cotidiano de peatones es de 18 centímetros, ¿no? Pero, digamos, en el caso de un puente o veredas también urbanas, se recomienda, ¿no? De 20 centímetros, ¿no? Entonces, es una altura mínima, ¿no? Si le colocamos un poco más, de repente ya va a ser un poco incómodo, ¿no? Para subir, ¿no? Si le colocamos un poco menos, de repente va a ser insegura, ¿no? Para el tráfico, ¿no? Entonces, 20 centímetros es una dimensión bastante aceptable, ¿no? Y como les había indicado, el 1,20 m de la vereda ya está establecido, ¿no? El caso de la baranda, yo le coloco una baranda con una barrera combinada, ¿no? Entonces, la barrera, por ejemplo, para poder dimensionar el acero que va a ir en la barrera, es recomendable que le damos un espesor mínimo, ¿no? Normalmente el espesor mínimo para una pequeña barrera siempre va a ser de repente de 20 centímetros, ¿no? Usted no puede hacer de repente un muro de concreto menor a 20, ¿no? Ya no le va a salir ya ni espacio para colocar las varillas, ¿no? Y sobre todo que esta va a tener que estar diseñada para el impacto, ¿no? El impacto del vehículo de repente, en algún momento, por un empuje. Entonces, recomendable tener un poco holgado la barrera, ¿no? Por eso se le considera una barrera de 25 centímetros, ¿no? Para que el dimensionamiento del acero y el espaciamiento y su acomodo sea correcto, ¿no? Normalmente las veredas, por ejemplo, que tienen solamente barandas, no con su barrera, pueden tener un ancho de repente de 20 centímetros, ¿no? Como mínimo, ¿no? Es un ancho también recomendable, ¿no? Mínimo ancho de una baranda que no sea barrera combinada podría ser de 20 centímetros, ¿no? Entonces con eso ya tendríamos la vereda y la baranda, ¿no? A ver. Bueno, para la siguiente clase entonces va a quedar pendiente el tema del modelado, ¿no? Lo vamos a hacer de una manera rápida. Me avisan, por ejemplo, los que no estén familiarizados con el programa de repente, o los que no manejen para nada, estén en cero. La idea era que más o menos tengan familiaridad, ¿no? Con los programas de CSI, ¿no? Entonces va a ser muy sencillo para los que tengan ese manejo, ¿no? Entonces vamos a poder modelar de una manera más práctica, ¿no? También con el programa no se marea mucho, que es muy fácil de utilizar. Y bueno, les dejaré este material para que lo vayan viendo ya. Y para la próxima clase también les voy a dejar que se instalen el CS Bridge, ¿no? La versión a partir de la 20 podría ser cualquiera, no hay problema. De preferencia, de repente
la 22, ¿no? Que es una de las últimas, que aunque ahora ya solo la 23. Voy a tratar de instalarme yo la versión 22, de repente para que todos tengamos solamente una versión, ¿no? En el curso, ¿no? Yo manejo en estos momentos, me quedé con la 20, creo, pero me podría instalar también la 22, ¿no? Entonces ya les comento eso ya en el para instalar entre hoy y mañana les voy a comentar. Sí, vamos a modelarlo con la Stigomas y eso va a ser ya al final, ¿no? Cuando terminemos de hacer nuestro diseño de nuestra superestructura, vamos a modelar también, ¿no? Esa superestructura con el modelo, ¿no? Esa va a ser nuestra conclusión de nuestro puente y de repente ya para otros cursos posteriores vamos a hacer ya pilares o otro tipo de puentes, ¿no? Sin no problema. Entonces, eh, quedaríamos así, con todos los presentes y ya pues, ¿no? Quedaríamos para la siguiente clase, ¿no? Sí, nos hemos pasado un poco porque es un poco tarde también, ¿no? Bueno, espero que la siguiente pues, tratemos de empezar un poco más temprano para poder también terminar, ¿no? A su hora. Sí, con todos, en todo caso, hasta buenas noches y sería todo por hoy.